Después del trabajo mi primo me acosó para que caminara de noche. Junto al basurero, nos topamos con un hombre de cómodos. Por mi integridad profesional como médico, intervine directamente para salvarlo. Mi primo, sin embargo, me miró con disgusto y dijo que me buscaba problemas cuando no lo sabía. Más tarde el hombre me persiguió con una mentira muy sonada y me casó con una mujer de una familia adinerada. Mi primo estaba terriblemente celoso y me engañó para que bebiera paraquat. Y ambos morimos juntos. Cuando volví a abrir los ojos, volví a este día de caminata nocturna. Mi prima tomó la iniciativa en proteger al hombre que tenía debajo y me advirtió con saña. Fue a quien vi primero. No puedes competir conmigo por él. Me morí de la risa. No podía creer que alguien estuviera tan ansioso por enfrentarse a un superhombre. Una vez en la arena. ¿Qué haces ahí parado? Vámonos rápido. Vivian me agarró de la mano y, nerviosa, giró hacia el pequeño sendero. Miré con la mirada perdida el entorno familiar. Mi estómago e intestinos, que me habían operado la carótida con paraquat, seguían con un dolor sordo. ¿Había renacido? Miré a Vivian confundido y, sin darme cuenta, pregunté ¿a dónde vamos? Vivian se quedó atónita por un momento y preguntó con urgencia. ¿No estamos libres? Claro. Vamos a tomar un atajo a casa. Venga. ¿Vienes o no? Si no, me voy primero. Una pequeña duda me invadió el corazón. Vivian trabajaba en el turno de noche y tenía miedo de caminar sola por la noche. Así que siempre me arrastraba al trabajo hasta que salíamos juntas. Ahora, ¿cómo se atreve a caminar sola por ese sendero oscuro? A menos que ella también renaciera. Ahora que lo pienso, debería agradecerle a Vivian mi muerte. Si no fuera por ella, no pude haberme liberado tan pronto. En mi vida anterior. Después de que Vivian y yo saliéramos del trabajo. Caminamos juntos de noche. Como ya conocía el sendero y no era un desvío, tiré de Vivian y caminé hacia él. Pero no me lo esperaba aquí. Recogeríamos a un hombre que cambiaría mi vida. Se llamaba Damien. Era el único hijo de la familia Damien. Una segunda generación verdaderamente rica. En aquel entonces, Damien sufrió una intoxicación alimentaria y entró en coma. Tenía la ropa manchada de vómito. A pesar de mi integridad profesional como médico. Iba a tratarlo. Vivian. Sin embargo, me miró con disgusto y dijo que me gusta buscarme problemas aunque no esté trabajando. La ignoré y solo esperé que me ayudara. Pero no esperaba que Vivian simplemente saliera corriendo. Dijo que tenía miedo de que la acusaran falsamente y la confundieran con quien había tirado el cadáver. Me quedé sin palabras. Al final, llamé a emergencias y envié a Damien al hospital a tiempo. Y luego le salvé la vida. Después de eso, para expresarme su gratitud, Damien vino al hospital para darme una pancarta y flores. Eran 999 rosas. No solo aumentó mi fama enormemente. Además, el hospital me otorgó el premio por actuar con valentía por una causa justa y me ascendió. Cuando Vivian se enteró, me dijo que lamentaba mi suerte. Pero no esperaba que esto fuera solo el principio. Poco después, Damien volvió al hospital. Me expresó su amor delante de todos. Dijo que se enamoró de mí a primera vista. En ese momento me quedé impactado y perdido. Y solo pude rechazarlo eufemísticamente. Después de todo, no sabía nada de él. Pero Damien no se rindió. Me enviaba el desayuno y flores todos los días. Después del trabajo me esperaba en la puerta del hospital en un coche de lujo para recogerme y llevarme a casa. Su insistencia finalmente me conmovió. Pronto caí en su amable ofensiva y acepté su propuesta. Mis colegas me envidiaron muchísimo. No pude evitar sentirme un poco complaciente. Creía haber conocido a mi verdadero amor. Pero después de casarme, me di cuenta de que todo en Damien era una farsa. Tenía un gen masculino excepcional. Delante de los demás era amable, considerado y obediente conmigo. Pero cuando llegamos a casa, era otra persona y me pegaba. No se atrevía a maltratar a los demás.
Pero él quería desahogarse. Como su esposa legal, yo naturalmente me convertí en el blanco de sus desahogos. Cada día después de casarme fue una tortura para mí. No me dejaba ir a trabajar y me encerraba en casa todos los días. Con el pretexto de esconder a una belleza en una casa de oro, decía que era como si la hubieran escondido. Mis muñecas y tobillos siempre llevaban grilletes metálicos especiales. Era como un canario enjaulado. Sin libertad ni dignidad. Le propuse el divorcio a Damien incontables veces. Pero a cambio, recibí un trato aún más brutal por su parte. Más tarde me enteré de que Damien se intoxicó con comida porque había ofendido a alguien, lo drogaron y conspiraron contra él. Así que se casó conmigo, no porque me amara. Ni para corresponder a mi bondad. Solo usó el pretexto de corresponder a mi bondad para acercarse a mí. Que me case con él. Y continuar la línea familiar. Después de todo, ¿qué chica estaría dispuesta a casarse con un superhombre y tener un hijo superhombre? Intenté suicidarme innumerables veces. Pero me salvaron innumerables veces. Después de mejorar cada vez. Sufriría una tortura aún más aterradora. Más tarde quedé embarazada. El feto en mi vientre absorbía mis nutrientes frenéticamente. Me sentía abrumada. Pensé que mi vida había terminado. Pero Vivian marcó un antes y un después. Al enterarse de que me había casado con Damien y me había convertido en una esposa adinerada, rompió conmigo por completo. Siempre pensó que yo vivía mejor que ella y que era una persona consentida. Así que solía difundir rumores sobre mí a mis espaldas. Diciendo que no me detendría ante nada por dinero. Incluso salí a seducir hombres por la noche y quedé embarazada. Y luego acepté el puesto. Esta sentencia aumentó las sospechas de Damien y, indirectamente, mató a la persona más importante de mi vida. En mi fiesta de cumpleaños, Vivian se volvió loca y me dio una taza de té con leche mezclado con Paraquat. Aferrándome a mi confianza en ella. Lo bebí todo de un trago. Pronto, cada vez que llegaba el Lulzay, la dolorosa sensación de corrosión me recorrió todo el cuerpo. Después de verme acurrucada en el suelo, dolorida, Vivian se rió como un loco y dijo con saña: «Serena. ¿Por qué eres mejor que yo en todo? Vete al infierno». Así se ha apoderado de mi obsesión. Será lo mismo. En ese momento, al ver su aspecto desquiciado, sentí un alivio repentino. Quizás la muerte fue un alivio para mí. Árbol Serena. Mira. Hay una persona aquí. La voz emocionada de Vivian me devolvió a la realidad. Miré el rostro familiar de Damien. Sentí un escalofrío. Al notar mi mirada, Vivian protegió a Damien bajo su cuerpo y me advirtió con saña: «Serena. Este paciente fue el primero que vi. No puedes competir conmigo por él». De repente me dieron ganas de reír. En mi vida anterior, no podía esperar a alejarme de esa persona. Pero en esta vida, mi prima se apresuró a luchar por él. La miré con una leve sonrisa y le dije con sarcasmo: «Prima. ¿No tenías miedo de que te acusaran falsamente? ¿Qué? ¿Ya no tienes miedo?». Al oír esto, Vivian me miró con desdén y dijo: «No creas que no sé que tú también renaciste. En tu última vida, y aprovechaste de la situación. En esta vida. Ni lo pienses. Seré la esposa del presidente de la familia Damien». Mientras hablaba, a Vivian no le importó la suciedad de Damien y se acercó directamente para comprobar su estado. Observé todo esto con frialdad. La vida es preciosa. No quiero volver a morir trágicamente por ayudar a los demás. Además, Vivian es una de esas personas. No derramará lágrimas hasta ver el ataúd, y no se rendirá hasta llegar al río amarillo. Aunque le diga que Damien tiene el síndrome del superhombre. Pensará que la envidio y que lo invento a propósito. Ya que es así, que no dejo atrás mi complejo de ayudar a los demás y respeto su destino. Con esto en mente, tomé mi bolso y me di la vuelta para irme. Dejando que Vivian atendiera a Damien. Para cuando llegara al hospital al día siguiente. Vivian llegó al trabajo con un maquillaje delicado. Tacones altos. Y seda negra. No cumplía en absoluto con las normas del hospital.
Pero todo tiene sus excepciones. Como cuando se trata con una persona descarada. En cuanto a por qué Vivian estaba así, porque por la tarde Damien venía al hospital a entregar una pancarta y flores, igual que en su vida anterior. Con el pretexto de su generosidad, él atraería a la presa a la trampa. Y Vivian era esa presa. Efectivamente. A las 3 de la tarde. Damien, rodeado de un grupo de guardaespaldas, llegó con un enorme ramo de rosas. Armó un gran alboroto. Disculpe. ¿Qué médico bondadoso y despiadado salvó a nuestro presidente? La voz del asistente resonó por todo el pasillo del hospital, atrayendo la atención de todos. A la vista de todos, Vivian se levantó modestamente. Como un orgulloso cisne blanco. Se acercó con gracia a Damien y le extendió su esbelta mano. Saludó. Yo te salvé. Es pan comido. No vale la pena mencionarlo. Noté que la comisura de los labios de Damien se tensó. Pero rápidamente mantuvo su sonrisa decente. Hola. Soy Damien. Cuando Vivian vio que Damien le hablaba, inmediatamente le sujetó la mano derecha con fuerza y dijo emocionada. Así que tú eres el gerente general Damien. Gerente general Damien. Yo soy Vivian. Soy médico de este hospital. Me siento sumamente honrado de haber salvado a una persona tan importante como tú. Mientras Vivian hablaba, se inclinó sutilmente hacia Damien, de pie entre la multitud. No pude evitar fruncir el ceño ante la exagerada actuación de Vivian. En mi vida anterior, fui mucho más reservada que Vivian. Pero aún así. Al final. ¿No me torturó hasta la muerte Damien? ¿Esa bestia con ropa humana? Damien retiró la mano con calma. Es difícil saber si fue intencional o no. Vivian no logró sujetarse y su cuerpo se inclinó hacia adelante sin control. Se arrojó directamente a los brazos de Damien. Se aferró a él como un koala. Al ver esto, no pude evitar negar con la cabeza. Me temo que Vivian no sabe que Damien tiene una obsesión terrible con la limpieza y odia que lo toquen. Cuando lo salvé en mi última vida, llevaba guantes y le expliqué la situación después. Así que Damien no me hizo nada. Pero Vivian se acercó directamente para controlarlo. Con sus acciones bruscas, ya es un milagro que Damien no le guarde rencor. Y ella sigue soñando con convertirse en una mujer adinerada. Efectivamente. El rostro de Damien se ensombreció visiblemente. Pensé que con el personaje de Damien, él golpearía a Vivian. Pero se contuvo e incluso la ayudó a ponerse de pie. Parece que realmente necesita una mujer para continuar la línea familiar. 5 A diferencia de mí en mi vida anterior, Vivian se enamoró de Damien en menos de una semana. Sin que Damien se lo pidiera, ella tomó la iniciativa de renunciar al hospital, diciendo que quería ser la amada esposa de Damien. Al salir del hospital, Vivian vino a mi sala de espera a propósito para presumir. Serena. Ahora sabes qué es el hueco. ¿Verdad? Vivian se sentó en mi escritorio y movió deliberadamente su manicura recién hecha. Si no fuera por tus maquinaciones en la vida pasada, no podría casarme con mi esposo. ¿Cómo pudiste ser tú quien disfrutaba de las magníficas habilidades de mi esposo en la cama? Miré la moneda de 10 centavos y el collar, tan grande como un huevo de paloma, que llevaba alrededor del cuello. Parecía una nueva rica. Pero a ella le pareció genial. Y las comisuras de sus labios casi le llegaban a la bombilla. Miré el historial médico en mi mano y ni siquiera levanté los párpados. Hablando con inferioridad, después de haber cumplido mi APSEI. Mientras seas feliz. Al verme indiferente, Vivian se puso furiosa. Se subió a sus tacones y me señaló la nariz. Gritando. Te lo digo. Cuando me case con alguien de la familia Damien y conciba un hijo de la familia Damien, será tu sentencia de muerte. Dejé el historial médico en mi mano y la miré tranquilamente. Con un tono un poco burlón. Entonces tengo que vivir bien. Después de todo. Todavía no he tenido suficiente de la vida. Al ver eso, seguía sin atender a razones. Vivian pateó furiosa y se fue con un ruido de tacones. Mirando la espalda de Vivian, entrecerré los ojos ligeramente.
¿Por qué la gente siempre está insatisfecha con el statu quo? En mi vida anterior. Después de casarme con Damien, me obligaron a renunciar. Y así perdí la oportunidad de ascender, permitiendo que Vivian se aprovechara de la situación. Después de eso ascendió con fluidez e incluso se convirtió directamente en vicepresidenta del hospital. Pero al final eligió morir conmigo con una banda y todo para vengarse de mí. Bueno. Esta vez lo siento, primo. Seré yo quien se levante suavemente. Y yo también seré vicepresidente. 6. No asistí a la boda de Vivian. Estaba muy ocupado. Estaba ocupado con mi ascenso y mi carrera. Mientras Vivian publicaba en Moments y presumía de su anillo de diamantes color huevo de paloma, yo trabajaba hasta el amanecer con una taza de café amargo en la mano y conseguí la colaboración de varios proyectos médicos. Mientras Vivian presumía de su vida como esposa joven y adinerada, yo gané el premio más importante del campo de la medicina. Parece que me olvidé de Damien y me concentré en mi carrera. Efectivamente. Quienes trabajan duro serán favorecidos por Dios. Ascendí sin problemas y asumí directamente el cargo de vicepresidente del hospital. De pie frente al ventanal de la oficina del decano, con vistas a toda la ciudad y el tráfico intenso bajo mis pies, me sentí en paz. En mi última vida, Damien me encarceló y viví una vida oscura. Vivian me robó mis logros laborales. Rose llegó al éxito. Y se convirtió en la vicepresidenta que Vivian admiraba a todos. En esta vida, Vivian y yo hemos intercambiado nuestras vidas. Cada una tendrá un final diferente. 7. 2 años después. Seguía soltero. Familiares y amigos me recomendaron muchas citas a ciegas. Pero las rechacé todas por diversas razones. Según mi madre, mi trabajo me estaba presionando y había perdido la capacidad de amar. Me sentía impotente. Solo pude sumergirme aún más en mi trabajo. Justo al salir del trabajo ese día, recibí una llamada extraña. Hola. ¿Es la doctora Serena? Me quedé atónita y sin darme cuenta pregunté, ¿quién es usted? La otra persona rió suavemente. Su voz era profunda y agradable. Con un aire perezoso y rufián. Parecía haberlo oído antes en alguna parte. No importa. ¿Estás libre ya? Quiero concertar una cita contigo. Si fuera una situación normal, habría colgado directamente ante esta llamada insulsa. Pero había renacido. Y estaba seguro de haber conocido al dueño de esta voz en mi vida anterior. ¿Quién demonios eres? No pude evitar sentirme nervioso. ¿Adivinar? No lo podía adivinar. Justo cuando estaba a punto de rendirme, la otra persona volvió a hablar. Doctora Serena. No puede haberme olvidado otra vez. ¿Verdad? Claro. Para alguien tan importante como tú, que siempre está ocupado, ¿cómo podría importarte un insignificante como yo? Había un dejo de burla y desolación en el tono de la otra persona. Y me hizo sentir un poco incómodo. Lo siento. De verdad. A las 8 de la noche. Te espero en el antiguo sitio. Nos vemos entonces. Antes de que pudiera terminar de hablar, la otra persona colgó el teléfono. Miré la hora en mi teléfono. Eran las 6 de la tarde. ¿El viejo lugar? ¿Dónde podría estar? Lo pensé un rato, pero no tenía ni idea. Me sumergí de nuevo en mi trabajo. Cuando recuperé la cordura, ya eran las 9 de la noche. Me sentí inexplicablemente culpable. Justo entonces solté un profundo arrepentimiento. Me apareció un mensaje en el teléfono. Como tienes mala memoria, te daré una pista, aunque sea de mala gana, árboles sencillos. Un banco con mi teléfono en la mano. Estaba completamente atónito. En mi mente, un rostro hermoso y diabólico emergió incontrolablemente. Era él. El que podía decir con precisión, árboles sencillos. Ben solo podía ser él y nadie más. Me levanté bruscamente. Tomé mi abrigo y salí corriendo. Al acercarme al árbol, vi la figura familiar de un vistazo. El joven llevaba una sudadera negra con capucha y una gorra de béisbol negra.
con la visera baja, impidiéndole ver la cara. Estaba sentado en el banco con las manos en los bolsillos. Apoyado en el banco. Con aspecto relajado y perezoso. La tenue luz de la calle lo iluminaba. Proyectando una larga sombra en el suelo, los copos de nieve arremolinados caían sobre él, tiñéndolo rápidamente de blanco. Me quedé cerca y lo miré en silencio. Solo había pasado poco más de un año. Pero parecía que había pasado una eternidad. Todavía recuerdo eso después de que Damien me encarcelara en mi vida anterior. Venía a verme en secreto una vez al mes y me traía libros y comida. Le pregunté su nombre. Y él simplemente sonrió y me dijo que podía llamarlo Zero. Zero era como un rayo de luz que iluminaba mi oscura vida. Es una pena que su luz fuera tan débil. Y al final, el diablo Damien lo estranguló sin piedad en la cuna. Más tarde descubrí que era el hermano menor de Damien. Un hijo ilegítimo que no fue reconocido y no pudo presentarse. Pero incluso en una situación tan difícil, quiso salvarme. Pensando en el abismo. Me dolía el corazón. Respiré hondo. Ajusté mis emociones. Y caminé hacia él. Escuché el sonido de pasos. El joven levantó la cabeza, revelando un rostro hermoso y diabólico. Hermana. ¿Cuánto tiempo sin verte? La voz del joven era clara y limpia. Como un manantial que fluye por mi corazón. Mi nariz se crispó. Y llamé tímidamente. Callum. Callum esbozó una sonrisa. Mostrando 2 hileras de dientes blancos y limpios, se levantó. Se sacudió la nieve del cuerpo. Y caminó hacia mí. ¿Qué pasa? Después de tan poco tiempo separadas. Hermana. ¿Ya no me reconoces? Se detuvo frente a mí. Con una sonrisa cínica en la comisura de los labios. Lo miré y negué con la cabeza. Se me humedecieron un poco los ojos. No es que no lo reconociera. Pero no podía creerlo. En mi última vida, Callum fue golpeado hasta la muerte por Damien mientras intentaba salvarme. Lo vi caer en un charco de sangre con mis propios ojos. Pero me sentía impotente. Siempre pensé que había desaparecido por completo de este mundo. Afortunadamente, tras haber cumplido con el ojo de Leith. Renací. Afortunadamente, tras haber cumplido con Leith, él estaba vivo. ¡Qué bien! Nos quedamos allí parados en la nieve un buen rato. Y guardamos silencio un buen rato. De repente Callum habló. Hermana, jajaja. ¿Tengo alguna oportunidad en esta vida? Levanté la vista confundido. El joven frente a mí me observaba con interés. Y mi figura se reflejaba en sus ojos oscuros y profundos. Solo entonces me di cuenta de que Callum había crecido muchísimo y ya me sacaba una cabeza. La inmadurez entre sus cejas se había desvanecido. Y tenía un poco más de madurez y estabilidad. Nunca había visto a Callum así. En mi vida anterior. En este momento. Ya lo habían enterrado en la fría tierra. Lo miré y por un momento, no supe qué decir. La mirada de Callum se nubló al ver que no hablaba. Bajó la cabeza y sonrió con desprecio. Es cierto. Han pasado 2 años. Mi hermana debe tener a alguien que le guste. Estaba siendo brusco. Solo entonces me di cuenta de que lo había malinterpretado. No tengo a nadie que me guste. Le expliqué rápidamente que había estado ocupado con el trabajo estos años y que no tenía tiempo para una relación. Al oír mis palabras, Callum levantó la cabeza de repente y me miró fijamente. ¿En serio? Asentí. Digo la verdad. Genial. Callum me abrazó. Su voz estaba llena de alegría. Me sobresalté por su repentino gesto y me quedé allí rígida. Sin atreverme a moverme. La temperatura abrasadora del joven atravesó su fina ropa y llegó a la mía. Sentí que mis mejillas empezaban a arder sin control. Hermana. ¿Tienes tiempo ahora? Tenemos una relación. Se oyó la voz apagada del joven. Escuché la vibración en su pecho. Y mi corazón empezó a latir más rápido. Sí. Callum me siguió a casa.
Su excusa fue que no tenía hogar. Claro que sabía que mentía. La familia Damien ya había anunciado la noticia. Damien no era hijo biológico de su padre, sino fruto de su infidelidad. Aunque Callum era hijo ilegítimo, él era el hijo biológico. El padre de Damien ya lo había llevado de vuelta con la familia Damien. Con su estatus y posición, ¿qué clase de casa no podría conseguir? Pero Callum me busca en el brazo, mentira de Cocopis. Con un dejo de agravio en su voz, hermana. ¿Cómo pudiste soportar dejar a un débil? ¡Qué lástima! ¿Y un joven guapo e indefenso como yo vagando por las calles? Me divertía su exagerada actuación. Pero no lo denuncié y lo dejé quedarse en mi casa. 9 después de que Callum se mudara. Mi vida quedó completamente trastocada. Era muy dependiente y se pegaba a mí tanto al ir como al volver del trabajo. No se separaba de mí ni un instante. Para no interrumpir mi trabajo. Se sentaba en el taburete afuera de mi oficina todos los días. Justificándolo como protección. Al principio mis compañeros tenían curiosidad por saber quién era Callum. Después, bajo mis innumerables miradas de advertencia, se callaron con sensatez. Después del trabajo. Me seguía de cerca. Cuando iba al supermercado a comprar, él empujaba el carrito. Cuando fui al mercado a comprar comida, él llevaba la cesta. Cuando fui a tirar la basura, él sostenía la bolsa de basura. Quienes no lo supieran pensarían que era la esposa virtuosa que cuidaba de una familia. Y yo era el amo que no tocó el agua del manantial ni con los 10 dedos. Cuando nos acostábamos por la noche. Incluso se negaba a salir de mi cama. Lo justificó diciendo: le tengo miedo a la oscuridad y quiero que mi hermana me acompañe. No sabía si reír o llorar. ¿Cómo podía haber un chico tan pegajoso en el mundo? Pero este era el encanto de un amante más joven. A las 10 de ese día, justo al empezar a trabajar, me encontré con una figura familiar en el pasillo. Era Vivian. Llevaba ropa de maternidad holgada. Pero aún así no podía ocultar su figura demacrada. Incluso a través de la ropa, podía ver claramente los huesos que sobresalían de su cuerpo. Su vientre estaba muy hinchado. Más exagerado que el de una mujer embarazada a término. Sabía que el superfeto masculino absorbía desesperadamente los nutrientes del cuerpo de la madre para asegurar su supervivencia. Instintivamente quise evitarla. Pero Vivian me detuvo un paso adelante. ¡Ay, ay! ¿No es esta la gran decana Serena? Es muy diferente cuando te metes en la cama de un hombre para adelantarte. Su voz sarcástica estaba llena de burla y veneno. Me detuve y me giré para mirarla. Mi mirada era serena. Cierra la boca. Vivian se me acercó con su barriga y me dijo con desdén: ¿qué? ¿Estás orgullosa de verme así? Fruncí el ceño y la miré confundida. ¿De qué tengo que estar orgullosa? Deja de hacerte la tonta. Vivian apretó los dientes y preguntó: ¿por qué? ¿Por qué Damien fue tan bueno contigo cuando te casaste con él? ¿Y te convertiste en la gloriosa señora Damien? Pero cuando me toca a mí. Soy la esposa de un bastardo al que todos pueden escupir. Respondí insinuando: ¿quién te dijo que era bueno conmigo? Desde luego, no dije eso. Vivian se quedó atónita y preguntó bruscamente: ¿qué quieres decir? Le repliqué directamente: ¿qué quiero decir? Sabes muy bien a qué me refiero. Vivian, ¿qué? Debería saber qué clase de persona es Damien en privado. Vivian palideció al darse cuenta. De repente se volvió loca e intentó arañarme la cara. Rugió. Se le deformó la cara: zorra. Perra. Lo hiciste a propósito. Me empujaste a propósito al pozo de fuego. Me hiciste casarme con Damien a propósito y sufrir. Voy a matarte. Voy a matarte. Esquivé el ataque de Vivian. Por inercia, casi se cae al suelo. Pero rápidamente extendí la mano y la estabilicé. Vivian. Cálmate. Había un matiz de severidad y advertencia en mi tono. Esto es un hospital. No es lugar para que te comportes mal. No puedo calmarme. Vivian me apartó, me señaló la nariz y maldijo a Serena.
Asesina. Si no fuera por ti, ¿por qué me casaría con ese demonio de Damien? Es culpa tuya. Me arruinaste. No lo hice. Me sentí profundamente ofendida. Era evidente que era ella quien ansiaba casarse con Damien. Pero ahora me estaba culpando. Hermana. Justo entonces. Una voz familiar sonó detrás de mí. Era Kalem. Aún tenía el desayuno en la mano. Cuando me vio tirando y empujando con Vivian. Una capa de escarcha cubrió su hermoso rostro. Cuando Vivian escuchó la voz de Kalem. Se detuvo. Se giró y miró a Kalem. Y sus ojos se pusieron rojos al instante. Kalem, por fin estás aquí. Por favor, sálvame. Esta mujer quiere matarnos a mí y al bebé. Vivian lloraba lastimeramente. Parecía una esposa de rondeo. Kalem caminó rápidamente frente a mí y me protegió con su mirada. Miró a Vivian con ojos fríos. Pero Vivian no entendía la situación en absoluto. Me señaló. Siguió llorando Kalem. Serena. La amante que quiere robarme a mi marido. Vine hoy a rogarle que me lo devolviera. Pero no solo no accedió. Ella también quería matarme. ¡Guau, guau! La actuación de Vivian fue excelente. Y casi me engañó su aspecto lamentable. Pero por desgracia, Kalem era mi pequeño perro lobo y no se dejó engañar por ella. Vivian. Será mejor que averigües la situación. Si mi hermana no me hubiera impedido meterme en problemas. La hierba de tu tumba ya tendría 2 metros de altura. Ni siquiera aprecias a mi hermana. Y te atreves a tocarla. Vivian, te lo advierto. Si te atreves a tocarle un solo pelo a mi hermana. Te haré desaparecer de H.A. El aura que rodeaba a Kalem se volvió súbitamente intensa. Y su tono era frío. Lleno de advertencias. Vivian se quedó atónita y nos miró a Kalem y a mí con incredulidad. Kalem. Soy tu hermana menos y menos ley. ¿Cómo pudiste hablar por alguien de afuera? Hermana menos y menos ley. Kalem pareció haber oído un chiste gracioso y no pudo evitar burlarse. Vivian. ¿No lo sabes? Damien ya se independizó de la familia Damien con su madre infiel. Ahora la familia Damien no tiene nada que ver con él. Y mucho menos contigo, Kalem. ¿Qué quieres decir? Vivian palideció. Obviamente estaba asustada, y por las palabras de Kalem la ignoró y se giró para mirarme. Su tono era amable, hermana. Vamos. Asentí y seguí a Kalem. Pero claramente subestimé lo loca que podía ser una persona demente. Justo cuando llegamos a la entrada del hospital, vimos a Vivian salir corriendo con el pelo despeinado. Sostenía una botella de vidrio en la mano. La botella contenía un líquido amarillo pálido que desprendía un olor penetrante. Era ácido sulfúrico. Hermana. Ten cuidado. Kalem me protegió rápidamente y luego apartó a Vivian con fuerza. Vivian se tambaleó. Y la botella de ácido sulfúrico que llevaba en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. El penetrante olor llenó el aire. Y la gente alrededor se cubrió la boca y la nariz y huyó en todas direcciones. Vivian soltó un grito estridente. Le salpicaron la cara y las manos con ácido sulfúrico. Y su piel se abrió, ensangrentada y destrozada. Al ver esta escena, sentí una oleada de miedo. Si no fuera por Kalem. Ahora yo sería el desfigurado. Vivian. ¿Estás loca? Kalem rugió y corrió a estrangular a Vivian. Sus ojos escarlata estaban llenos de ira. Te atreviste a lastimar a mi hermana. Voy a matarte. Vivian se asfixió tanto que no podía respirar y forcejeó desesperadamente. Pero como mujer embarazada, no era rival para Kalem. Kalem. No puedes matarme. Llevo en mi vientre al hijo de tu hermano. Vivian logró pronunciar estas palabras. Su lengua estaba llena de súplica. Kalem se burló y apretó aún más la mano. Como si quisiera aplastarle el cuello. Niña. Vivian. No olvides que el niño que llevas en el vientre es un superhombre.
Vivian se estremeció por completo. Como si alguien la hubiera golpeado en el punto exacto. Y su rostro palideció al instante. Sí. El niño en su vientre era un superhombre. Era un monstruo al que Damien la obligó a dar a luz. Ridículamente. Ingenuamente pensó eso con el niño en su vientre. Podía confiar en la niña para ganar estatus y consolidar su posición como la joven amante de la familia Damien. Era tan ingenua. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía dinero. Sin electricidad. Y sin trabajo. Aunque quisiera abortar y empezar una nueva vida. Bajo la influencia de la hormona materna, no pudo hacerlo. Por el resto de su vida. Solo podía vivir con este superniño. Calem miró a Vivian con disgusto. Soltó su mano. Y la tiró a un lado como si fuera basura. Vivian. Será mejor que reces para que mi hermana esté bien. De lo contrario, te haré la vida imposible. Después de decir eso, Calem me apartó. Vi la vergüenza de Vivian y no sentí ninguna compasión por ella. Las personas miserables siempre tienen algo de odio. El destino actual de Vivian era obra suya. Giré la cabeza y estaba a punto de agradecerle a Calem cuando de repente me abrazó. Hermana. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Me diste un susto de muerte. Había una gruesa capa de preocupación y miedo en su voz. Podía sentir su cuerpo temblar ligeramente. Extendí la mano y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Lo consolé suavemente. Estoy bien. Estoy bien. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada preocupada de Calem. De repente mi corazón se ablandó. Calem. Gracias. Esta fue la primera vez que lo llamé por su nombre. Calem se quedó atónito. Y entonces una brillante sonrisa floreció en su rostro. Hermana. Mientras seas feliz. Me abrazó fuerte. Como si quisiera fundirme con sus huesos y su sangre. El 12º día, un día después de que a Vivian le rociaran con ácido sulfúrico, Damien vino a mi casa. Antes de que pudiera pedir ayuda. Damien me secuestró. En la fábrica abandonada, Damien estaba sentado en una silla destartalada. Jugaba con una daga en la mano. La hoja brillaba fríamente bajo la tenue luz. Estaba atado a un pilar y no podía moverme. Damien levantó la cabeza y su mirada se posó en mí. La comisura de su boca se curvó en un arco frío. Serena. ¿Cuánto tiempo sin verte? Su voz era baja y ronca. Como si viniera del infierno. Haciendo que la gente se estremezca. Fingí calma y lo miré con frialdad. ¿Qué hay que encontrar? No te conozco. Damien se rió. Era como si hubiera oído un chiste. ¿No te suena? ¿Y qué hay de nuestra relación como marido y mujer en la vida pasada? Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Y mis pupilas se encogieron. Tú también renaciste. Damien se levantó lentamente y caminó hacia mí. Sí. Renací. Sé que estabas entre la multitud en ese momento. En esta vida, no me salvaste. Así que elegí a otra mujer. ¿Pero cómo pudiste? ¿Cómo no pudiste volver conmigo y en cambio lanzarte a los brazos de otro hombre? Con palabras dijo. Dio un paso hacia mí. No tenía a dónde retirarme. Damien me agarró la barbilla. Su tono era frío. ¿Qué tiene de bueno ese chico guapo? Él no puede darte lo que yo puedo. No puedo darte cosas que él no puede. Sé bueno y obediente. Vuelve conmigo. Igual que antes. Soy el único que te ama de verdad. ¿De acuerdo? Miré al hombre frente a mí y solo sentí miedo. En mi última vida, me encarceló y me torturó día y noche. Lo odiaba y deseaba que estuviera muerto. Respiré hondo y me obligué a calmarme. No. No me amas en absoluto. Solo quieres usarme para amenazar a Calem. Solo quieres la propiedad de la familia Damien. Damien se quedó atónito. Y entonces se echó a reír. Su risa estaba llena de burla y desdén. Amor.
No existe el amor verdadero en este mundo. Admito que cuando me acerqué a ti, sí, fue con el propósito de tener un hijo. Pero después descubrí que no podía controlarme. Quería tenerte a mi lado para siempre y convertirte en mi posesión exclusiva. Aunque tuviera que encarcelarte. No me importó. ¿Y tú? Me traicionaste por ese chico guapo. Así que lo maté. Pero no esperaba tener la oportunidad de renacer. De hecho, se atrevió a quitarme a mi mujer. No importa. Esa perra viví y yo durante un parto difícil. Y el niño también murió. No me queda nada. Pero sería bueno que pudieras morir conmigo. La mirada de Damien se volvió siniestra y cruel. Como si quisiera devorarme viva. No dudé que si las miradas mataran, habría muerto 1000 veces. Damien. Estás soñando. Lo miré furiosamente. Aunque muera. No estaré contigo. Cuando Damien escuchó mis palabras pareció enfurecerse. De repente levantó la daga que tenía en la mano y me apuñaló. Entonces muramos juntos ahora. Cerré los ojos con desesperación. Esperando la muerte. Sin embargo, el dolor esperado no llegó. Abrí los ojos lentamente y vi que Kalim había aparecido frente a mí en algún momento. Agarró la muñeca de Damien con una mano y me abrazó fuerte con la otra, protegiéndome en sus brazos. Damien. Estás cortejando a la muerte. El tono de Kalim era gélido. Como una sura del infierno. Damien se sintió intimidado por la guerra asesina que emanaba de él y olvidó resistirse por un instante. Kalim. Suéltame. Soy tu hermano. Hermano. Kalim pareció haber oído un chiste gracioso y no pudo evitar sonreír con desprecio. ¿Crees que mereces ese título? El rostro de Damien se puso lívido de ira. Dijo furioso Kalim. No olvides que te traje del orfanato. Y puedo enviarte de vuelta allí. Los ojos de Kalim brillaron con frialdad. Y su actitud imponente se volvió más feroz. Damien. ¿Crees que sigo siendo el huérfano que te dejaste manipular en la vida anterior? Tú. Te lo digo. La familia Damien ahora me pertenece. Kalim. Al oír esto, Damien, en lugar de tener miedo, se rió. ¿Y qué? Morirás aquí de todas formas. Justo cuando Damien terminó de hablar, se oyó un fuerte estruendo. Los guardaespaldas traídos por Damien finalmente notaron la anomalía y entraron. Me sobresalté y rápidamente le dije a Kalim. Kalim. Ten cuidado. Kalim me miró y me dio una mirada tranquilizadora. Hermana. No tengas miedo. Dije que te protegería. Después de decir eso, soltó a Damien y se giró para encarar al grupo de guardaespaldas. Kalim me había dicho que, desde que tenía los recuerdos de su vida anterior, había empezado a practicar artes marciales. Todo para protegerme. Así que esos guardaespaldas no fueron rival para él. Con unos cuantos puñetazos y patadas. Los tiraron al suelo. Aullaban de dolor. Cuando Damien vio que la situación no era buena, se dio la vuelta e intentó huir. Pero Kalim lo derribó de una patada. ¿Crees que puedes correr? No es tan fácil. Kalim miró a Damien con frialdad. Como si estuviera viendo a un muerto. Damien luchó por levantarse. Pero Kalim le pisó el pecho, dejándolo inmóvil. Damien tosió dolorosamente. Y un rastro de sangre se derramó por la comisura de su boca. Kalim. Tú. No puedes matarme. ¿Por qué no puedo matarte? El tono de Kalim estaba lleno de burla. Cuando secuestraste a mi hermana. ¿Alguna vez pensaste que mi hermana es lo más importante para mí? Sí. Antes de que Damien pudiera decir nada, Kalim lo pateó hasta dejarlo inconsciente. Kalim lo ignoró y se volvió hacia mí. Y atando las cuerdas que me ataban. Hermana. ¿Estás bien? Me miró de arriba a abajo. Su voz estaba llena de preocupación. Negué con la cabeza. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás herida? Estoy bien. Kalim negó con la cabeza y me abrazó fuerte.
Hermana, que el cielo cumpla mi deseo. Lo siento. Llegué tarde y te asusté. Le devolví el abrazo y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Lo consolé suavemente. Estoy bien. Qué bueno que estés aquí. Justo entonces. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más. Miré hacia arriba y vi varios coches de policía pasando a toda velocidad y deteniéndose en la entrada de la fábrica abandonada. 14 después de que todo hubiera terminado. Kalim me tomó de la mano en silencio y siguió caminando. No fue hasta que entramos en la oficina de asuntos civiles que me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué me trajiste aquí? Miré el magnífico edificio frente a mí. Confundido. Kalim me tomó la mano. Entrelazamos nuestros dedos. Su tono era de enfado, o menos de menos, claro que estamos aquí para casarnos. Hermana. Llevo 3 años esperándote. ¿No quieres casarte conmigo? Hermana, que el cielo cumpla mi deseo. No quiero esperar más. ¿Y si te escapas con alguien más y me dejas atrás? A mí. Me quedé atónita con su repentina acción. Vamos. ¿No es este desarrollo demasiado rápido? Ni siquiera había reaccionado. ¿Y ahora nos casábamos? Además. Solo tenía 20 menos 2 años. No. Soy 5 años mayor que él. ¿Cómo es posible? Como si pudiera leerme la mente. Kalim me levantó la mano y me besó suavemente el dorso. Su tono era piadoso y sincero. Hermana. Te amo. Me enamoré de ti la primera vez que te vi. Sé que soy más joven que tú. Y puede que no te sientas seguro. Pero he estado trabajando duro para hacerme más fuerte. En el futuro seré aún más fuerte. Lo suficientemente fuerte para protegerte. Cuidarte. Y hacerte feliz por el resto de tu vida. Así que, hermana, dame la oportunidad de cuidarte. ¿De acuerdo? La voz del joven era profunda y melodiosa. Como el sonido de un violonchelo. Lo miré a los ojos cariñosos y escuché su sincera confesión. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo admito, en ese momento me conmovió. Le devolví la mano y asentí solemnemente. De acuerdo. Quizás no haya un amor apasionado entre nosotros. Pero nos tenemos el uno al otro. Y eso es suficiente. 13 Kalim y yo obtuvimos el certificado de matrimonio primero y luego nos casamos. La boda fue grandiosa. Después de todo, era la boda del joven amo de la familia Damien. La familia más rica de Aichen. Debió ser una celebración gloriosa. Llevaba el vestido de novia que Kalim había elegido personalmente para mí. Caminé paso a paso hacia el centro del escenario. Hacia mi novio. Kalim vestía un traje negro. Alto y guapo con una sonrisa feliz en el rostro, me extendió la mano. Justo cuando toqué su mano, la gran pantalla del escenario se iluminó de repente. Entonces dejé escapar un suspiro. Aparecieron varias fotos en la pantalla. Eran fotos mías de cuando estaba en el orfanato. En ellas Edinfa se sentía furiosa. Era delgada y pequeña. Vestía ropa andrajosa. Pero tenía una sonrisa radiante en el rostro. A mi lado estaba un niño flacucho. Tomados de la mano. Nos reímos sin piedad frente a la cámara. Me quedé mirando fijamente las fotos en la pantalla. Y al instante mis ojos se pusieron rojos. El chico de la foto se superponía con el joven que tenía delante. Y de repente lo entendí todo. Resultó que la primera vez que Kalim se enamoró de mí no fue nuestro primer encuentro bajo el plátano. Había empezado hace mucho tiempo. En ese pequeño orfanato. En mi mente la figura de aquel niño de entonces emergió incontrolablemente. Siempre me seguía y me llamaba hermana con voz infantil. Siempre me metía a escondidas los dulces más deliciosos en el bolsillo. Siempre que me acosaban. Siempre era el primero en salir corriendo a protegerme. Más tarde una amable pareja lo adoptó. El día que se fue, me escondí en mi habitación y lloré un buen rato. Pensé que no lo volvería a ver. Sin embargo, el destino es tan maravilloso.
Después de dar vueltas en círculos. Finalmente nos reencontramos y nos convertimos en marido y mujer. Kalim seguía sonriendo con crueldad y apretadamente, y su agresor me agarró de la mano. La doctora Serena. Esta vez. No me olvides otra vez. Negué con la cabeza. Lágrimas corriendo por mi cara. No. Nunca más. Fin del texto completo. Después del trabajo. Mi primo me acosó para que caminara de noche. Junto al cubo de basura, nos topamos con un hombre en coma. Por mi integridad profesional como médico. Intervine directamente para salvarlo. Como un primo. Sin embargo, me miró con disgusto y dijo que me buscaba problemas cuando no lo sabía. Más tarde el hombre me persiguió, me hizo pasar por alguien de perfil bajo y me casó con una mujer de familia adinerada. Mi primo estaba terriblemente celoso y me engañó para que bebiera paraquat. Y ambos morimos juntos. Cuando volví a abrir los ojos. Volví a caminar de noche. Mi prima tomó la iniciativa de proteger al hombre que tenía debajo y me advirtió con saña. Fue a quien vi primero. No puedes competir conmigo por él. Me partí de risa. No podía creer que alguien estuviera tan dispuesto a enfrentarse a un superhombre. Arena 11. ¿Qué haces ahí parado? Vámonos rápido. Vivian me agarró de la mano y, nerviosa, giró hacia el pequeño sendero. Miré con la mirada perdida el entorno familiar. Mi estómago e intestinos, corroídos por el paraquat, aún me dolían sordamente. ¿Había renacido? Miré a Vivian confundida y sin darme cuenta pregunté. ¿A dónde vamos? Vivian se quedó atónita un momento y preguntó con urgencia. ¿No estamos libres del trabajo? Claro. Tomaremos un atajo a casa. Vamos. ¿Vienes o no? Si no, yo iré primero. Una pizca de duda se apoderó de mi corazón. Vivian trabajaba en el turno de noche y le daba miedo caminar sola de noche. Así que siempre me arrastraba al trabajo hasta que salíamos juntas. Ahora, ¿cómo se atreve a caminar sola por ese sendero oscuro? A menos que... Ella también renació. Ahora que lo pienso, debería agradecerle a Vivian por mi muerte. Si no fuera por ella, no habría podido liberarme tan pronto. En mi vida anterior. Después de que Vivian y yo salimos del trabajo, caminamos juntas de noche. Ya conocía el sendero y no era un desvío. Tiré de Vivian y caminé hacia el pequeño sendero. Pero no esperaba eso aquí. Recogeríamos a un hombre que cambiaría mi vida. Se llamaba Damien. Era el único hijo de la familia Damien. Una segunda generación verdaderamente rica. En ese momento, Damien sufrió una intoxicación alimentaria y entró en coma. Tenía la ropa manchada de vómito. Por mi integridad profesional como médico, iba a tratarlo. Vivian. Sin embargo, me miró con disgusto y dijo que me gustaba buscarme problemas aunque no estuviera trabajando. La ignoré y solo esperé que me ayudara. Pero no esperaba que Vivian simplemente escapara. Diciendo que tenía miedo de que la acusaran falsamente y la confundieran con quien había tirado el cuerpo. Me quedé sin palabras. Al final, llamé a urgencias y envié a Damien al hospital a tiempo. Y entonces le salvé la vida. Después de eso, para expresarme su gratitud, Damien vino al hospital, un personaje prominente, y mintió para darme una pancarta y flores. Fueron 909 rosas. No solo aumentó mi fama enormemente, sino que el hospital también me otorgó el premio por actuar con valentía por una causa justa y me ascendió. Cuando Vivian se enteró, me dijo que lamentaba mi suerte. Pero no esperaba que esto fuera solo el principio. Poco después, Damien volvió al hospital. Me expresó su amor delante de todos. Dijo que se enamoró de mí a primera vista. En ese momento me quedé impactada y perdida. Y solo pude rechazarlo eufemísticamente. Después de todo, no sabía nada de él. Pero Damien no se rindió. Me enviaba desayuno y flores todos los días. Después del trabajo conducía un coche de lujo y me esperaba en la puerta del hospital para recogerme y llevarme a casa. Su insistencia finalmente me conmovió. Pronto caí en su amable ofensiva y acepté su propuesta.
Mis colegas me envidiaron muchísimo. No pude evitar sentirme un poco complaciente, pensando que había conocido a mi verdadero amor. Pero después de casarme, me di cuenta de que todo en Damien era un disfraz. Tenía un gen supermasculino. Delante de los demás. Era amable, considerado y obediente conmigo. Pero al llegar a casa, era otra persona y me pegaba. No se atrevía a abusar de los demás. Pero quería desahogar sus emociones. Como su esposa legal. Naturalmente me convertí en el blanco de sus desahogos. Cada día después de casarme era una tortura para mí. No me dejaba ir a trabajar y me encerraba en casa todos los días, diciendo que escondía una belleza en una casa dorada con ese pretexto. Mis muñecas y tobillos siempre llevaban grilletes metálicos especiales. Era como un canario enjaulado. Sin libertad ni dignidad. Le propuse el divorcio a Damien incontables veces. Pero a cambio, recibí un trato aún más brutal por su parte. Más tarde descubrí que Damien se intoxicó con comida porque había ofendido a alguien, lo drogaron y conspiraron contra él. Así que se casó conmigo no porque me amara, ni para corresponder a mi bondad. Solo usó el pretexto de corresponder a mi bondad para acercarse a mí. Haz que me case con él. Y que continúe la línea familiar. Después de todo, ¿qué chica estaría dispuesta a casarse con un superhombre y tener un hijo superhombre? Intenté suicidarme innumerables veces. Pero me salvaron innumerables veces. Después de mejorar cada vez, sufría una tortura aún más aterradora. Más tarde, quedé embarazada. El feto en mi vientre absorbía mis nutrientes frenéticamente. Me sentí abrumada. Pensé que mi vida había terminado. Pero Vivian marcó un antes y un después. Descubrió que me había casado con Damien y me había convertido en una esposa adinerada. Rompió conmigo por completo. Siempre pensó que yo vivía mejor que ella y que era una persona consentida. Así que solía difundir rumores sobre mí a mis espaldas. Dije que no me detendría ante nada por dinero. Incluso salí a seducir hombres por la noche y quedé embarazada. Y luego acepté el puesto. Esta frase aumentó las sospechas de Damien y indirectamente mató a la persona más importante de mi vida. En mi fiesta de cumpleaños, Vivian se puso como loca y me dio una taza de té con leche mezclado con paraquat. Aferrándome a mi confianza en ella. Lo bebí todo de un trago. Pronto di un pequeño suspiro. La dolorosa sensación de corrosión me recorrió todo el cuerpo. Tras verme acurrucado en el suelo, dolorido, Vivian rió como un loco y dijo con saña: Serena, ¿por qué eres mejor que yo en todo? Vete al infierno. Por aquí. Será lo mismo. En ese momento, mirando su apariencia loca, de repente me sentí aliviada. Quizás la muerte fue un alivio para mí. Serena. Mira. Hay una persona aquí. La voz emocionada de Vivian me devolvió a la realidad. Al ver el rostro familiar de Damien, sentí un escalofrío. Al notar mi mirada, Vivian protegió a Damien bajo su cuerpo y me advirtió con saña: Serena. Este paciente fue al que vi primero. No puedes competir conmigo por él. De repente me dieron ganas de reír. En mi última vida. No podía esperar a alejarme de esa persona. Pero en esta vida, mi primo se apresuraba a luchar por él. La miré con una leve sonrisa y le dije con sarcasmo: Prima. ¿No tenías miedo de que te acusaran falsamente? ¿Qué? ¿No tienes miedo ahora? Al oír esto, Vivian me miró con desdén y dijo: No creas que no sé que tú también renaciste. En la última vida. Te aprovechaste de la situación. En esta vida. Ni lo pienses. Seré la esposa del presidente de la familia Damien. Mientras hablaba, a Vivian no le importó la suciedad de Damien y se acercó directamente para comprobar su estado. Observé todo esto con frialdad. La vida es preciosa. No quiero volver a sufrir una muerte trágica por ayudar a los demás. Además, Vivian es una de esas personas. No llorará hasta ver el ataúd y no se rendirá hasta llegar al río amarillo.
Aunque le diga que Damien tiene el síndrome del superhombre, pensará que la envidio y que me lo invento a propósito. Ya que es así, ¿por qué no dejo atrás mi complejo de ayudar a los demás y respeto su destino? Con esto en mente tomé mi mochila y me di la vuelta para irme. Dejar que Vivian tratara a Damien. Para cuando llegué al hospital al día siguiente. Vivian llegó a trabajar con un maquillaje delicado. Tacones altos. Y seda negra. No cumplía para nada con las normas del hospital. Pero todo tiene sus excepciones. Como cuando se trata con una persona descarada. En cuanto a por qué Vivian era así. Porque por la tarde Damien venía al hospital a entregar una pancarta y flores. Igual que en su vida anterior. Con el pretexto de devolver la bondad, atraía a la presa a la trampa. Y Vivian era esa presa. Efectivamente. A las 3 de la tarde. Damien, rodeado de un grupo de guardaespaldas, llegó con un enorme ramo de rosas. Armó un gran alboroto. Disculpe. ¿Qué amable doctor de corazón pequeño salvó a nuestro presidente? La voz fuerte del asistente resonó por todo el pasillo del hospital. Atrajo la atención de todos. A la vista de todos. Vivian se levantó modestamente. Como un orgulloso cisne blanco. Caminó con gracia hacia Damien y le extendió su esbelta mano. Diciendo, hola. Soy quien te salvó. Es pan comido. No vale la pena mencionarlo. Noté que la comisura de la boca de Damien se torció. Pero rápidamente mantuvo su sonrisa decente. Hola. Soy Damien. Cuando Vivian vio que Damien le hablaba, inmediatamente le sujetó la mano derecha con fuerza y dijo emocionada, así que eres el gerente general, Damien. Gerente general, Damien. Soy Vivian. Soy médica en este hospital. Me siento sumamente honrada de haber salvado a una persona tan importante como tú. Mientras Vivian hablaba, se inclinó sutilmente hacia Damien. De pie entre la multitud, no pude evitar fruncir el ceño ante la exagerada actuación de Vivian. En mi vida anterior, fui mucho más reservado que Vivian. Pero aún así, al final, ¿no me torturó hasta la muerte Damien? Esa bestia con ropa humana. Damien retiró la mano con calma. Es difícil saber si fue intencional o no. Vivian no logró sujetarse y su cuerpo se inclinó hacia adelante sin control. Se arrojó directamente a los brazos de Damien. Se aferró a él como un koala. Al ver esto, no pude evitar negar con la cabeza. Me temo que Vivian no sabe que Damien tiene una obsesión terrible con la limpieza y que odia que lo toquen. Cuando lo salvé en mi última vida, llevaba guantes y le expliqué la situación después. Así que Damien no me hizo nada. Pero Vivian se acercó directamente para frenarlo. Con sus acciones bruscas, ya es un milagro que Damien no le guarde rencor. Y ella sigue soñando con convertirse en una mujer adinerada. Efectivamente. El rostro de Damien se ensombreció visiblemente. Pensé que con el personaje de Damien, él golpearía a Vivian. Pero se contuvo e incluso la ayudó a ponerse de pie. Parece que realmente necesita una mujer para continuar la línea familiar. 5. A diferencia de mí en mi vida anterior. Vivian se enamoró de Damien en menos de una semana. Sin que Damien se lo pidiera, ella tomó la iniciativa de renunciar al hospital, diciendo que quería ser la amada esposa de Damien. Al salir del hospital, Vivian vino a mi sala de espera a propósito para presumir. Serena. Ahora sabes qué es el hueco. ¿Verdad? Vivian se sentó en mi escritorio y movió deliberadamente su manicura recién hecha. Si no fuera por tus maquinaciones en la vida pasada, no podría casarme con mi esposo. ¿Cómo pudiste ser tú quien disfrutaba de las magníficas habilidades de mi esposo en la cama? Miré la moneda de 10 centavos y el collar, tan grande como un huevo de paloma, que llevaba alrededor del cuello. Parecía una nueva rica. Pero a ella le pareció genial. Y las comisuras de sus labios casi le llegaban a la bombilla. Miré el historial médico en mi mano y ni siquiera levanté los párpados. Hablando con indiferencia. Mientras seas feliz. Al verme indiferente, Vivian sintió curiosidad. Se subió a sus tacones y me señaló la nariz. Gritando.
Te lo digo. Cuando me case con alguien de la familia Damien y conciba un hijo de la familia Damien, será tu sentencia de muerte. Dejé el historial médico en mi mano y la miré tranquilamente. Con un tono un poco burlón. Entonces tengo que vivir bien. Después de todo. Todavía no he tenido suficiente de la vida. Al ver eso, seguía sin atender a razones. Vivian pateó furiosa y se fue con un ruido de tacones. Mirando la espalda de Vivian, entrecerré los ojos ligeramente. ¿Por qué la gente siempre está insatisfecha con el statu quo? En mi vida anterior. Después de casarme con Damien, me obligaron a renunciar. Y así perdí la oportunidad de ascender. Permitiendo que Vivian se aprovechara de la situación. Después de eso ascendió con fluidez e incluso se convirtió directamente en vicepresidenta del hospital. Pero al final, eligió morir conmigo con una banda y todo para vengarse de mí. Bueno. Esta vez lo siento, primo. Seré yo quien se levante suavemente. Y yo también seré vicepresidente. 6. No asistí a la boda de Vivian. Estaba muy ocupado. Estaba ocupado con mi ascenso y mi carrera. Mientras Vivian publicaba en Moments y presumía de su anillo de diamantes color huevo de paloma, yo trabajaba hasta el amanecer con una taza de café amargo en la mano y conseguí la colaboración de varios proyectos médicos. Mientras Vivian presumía de su vida como esposa joven y adinerada, yo gané el premio más importante del campo de la medicina. Parece que me olvidé de Damien y me concentré en mi carrera. Efectivamente. Quienes trabajan duro serán favorecidos por Dios. Ascendí sin problemas y asumí directamente el cargo de vicepresidente del hospital. De pie frente al ventanal de la oficina del decano, con vistas a toda la ciudad y el tráfico intenso bajo mis pies, me sentí en paz. En mi última vida, Damien me encarceló y me condujo a una vida oscura. Vivian me robó mis logros laborales. Rose llegó al éxito. Y se convirtió en la vicepresidenta que Vivian admiraba a todos. En esta vida, Vivian y yo hemos intercambiado nuestras vidas. Ambas tendremos un final diferente. 7 a 2 años después. Seguía soltero. Familiares y amigos me recomendaron muchas citas a ciegas. Pero las rechacé todas por diversas razones. Según mi madre, mi trabajo me estaba presionando y había perdido la capacidad de amar. Me sentía impotente. Solo pude sumergirme aún más en mi trabajo. Justo al salir del trabajo ese día, recibí una llamada extraña. Hola. ¿Es la doctora Serena? Me quedé atónito y sin darme cuenta pregunté, ¿quién es usted? La otra persona rió suavemente. Y su voz era profunda y agradable. Con un aire perezoso y rufián. Parecía haberla oído antes en alguna parte. No importa. ¿Estás libre ahora? Quiero concertar una cita contigo. Si fuera una situación normal, habría colgado directamente ante esa llamada acosadora. Pero había renacido. Y estaba seguro de haber conocido al dueño de esa voz en mi vida anterior. ¿Quién demonios eres? No pude evitar sentirme nervioso. ¿Adivina? De verdad que no podía adivinarlo. Justo cuando estaba a punto de rendirme. La otra persona volvió a hablar. Doctora Serena. No puede haberme olvidado otra vez. ¿Puedes? Claro. Para alguien importante como tú que siempre está ocupado. ¿Cómo podría importarte un insignificante como yo? Había un dejo de burla y desolación en el tono de la otra persona. Y me hizo sentir un poco incómodo. Lo siento. De verdad. A las 8 de la noche. Te espero en la casa de siempre. Nos vemos entonces. Antes de que pudiera terminar de hablar, la otra persona colgó el teléfono. Miré la hora en mi teléfono. Eran las 6 de la tarde. ¿El viejo lugar? ¿Dónde estaría? Lo pensé un rato, pero no tenía ni idea. Me sumergí de nuevo en mi trabajo. Cuando recuperé la consciencia, ya eran las 9 de la noche. Me sentí inexplicablemente culpable. En ese momento dejé escapar un suspiro. Me llegó un mensaje al teléfono. Ya que tienes mala memoria. Te echaré una mano a regañadientes jugando con los árboles.
Un banco con mi teléfono. Me quedé completamente atónito. En mi mente un rostro hermoso y diabólico emergió incontrolablemente. Era él. La persona que podía decir con precisión, árboles sencillos. Banco solo podía ser él y nadie más. Me puse de pie bruscamente. Tomé mi taza y salí corriendo. Al llegar al árbol vi la figura familiar de un vistazo. El joven vestía una sudadera negra con capucha y una gorra de béisbol negra. Con la visera baja, impidiéndole ver su rostro. Estaba sentado en el banco. Con las manos en los bolsillos. Apoyado en el banco. Con aspecto relajado y perezoso. La tenue luz de la calle lo iluminaba. Proyectaba una larga sombra en el suelo. Los copos de nieve que se arremolinaban, caían sobre él. Lo tiñé de blanco rápidamente. Me quedé cerca y lo miré en silencio. Solo había pasado poco más de un año. Pero parecía que fue hace una eternidad. Todavía lo recuerdo después de que Damien me encarcelara en mi última vida. Venía a verme en secreto una vez al mes y me traía libros y comida. Le pregunté su nombre. Y él simplemente sonrió y dijo que podía llamarlo Zero. Zero era como un rayo de luz que iluminaba mi oscura vida. Es una lástima que su luz fuera demasiado débil. Y al final, fue estrangulado sin piedad en la cuna por el diablo Damien. Más tarde me enteré de que era el hermano menor de Damien. Un hijo ilegítimo que no fue reconocido y no pudo presentarse. Pero incluso en una situación tan difícil. Todavía quería salvarme. Pensando en el abismo. Me dolía el corazón. Respiré hondo. Recuperé mis emociones. Y di un paso hacia él. Al oír pasos, el joven levantó la cabeza, revelando un rostro atractivo y diabólico. Hermana, acaba. ¿Cuánto tiempo sin verte? La voz del joven era clara y nítida. Como un manantial cristalino que fluía por mi corazón. Mi nariz se crispó. Y grité con cautela. Calem. Calem curvó los labios en una sonrisa. Revelando 2 hileras de dientes blancos y limpios. Se puso de pie. Se sacudió la nieve del cuerpo. Y caminó hacia mí. ¿Qué pasa? Después de tan poco tiempo separados. Hermana. ¿Ya no me reconoces? Se detuvo frente a mí. Con una sonrisa cínica en la comisura de los labios. Lo miré y negué con la cabeza. Se me humedecieron un poco los ojos. No es que no lo reconociera. Pero no podía creerlo. En mi última vida, Damien golpeó a Calem hasta la muerte mientras intentaba salvarme. Lo vi caer en un charco de sangre con mis propios ojos. Pero me sentí impotente. Siempre pensé que había desaparecido por completo de este mundo. Afortunadamente, al cumplir mi obsesión, renací. Afortunadamente, al cumplirla, él estaba vivo. ¡Qué bien! Nos quedamos allí parados en la nieve un buen rato. Y guardamos silencio un buen rato. De repente, Calem habló. Hermana. ¿Tengo alguna oportunidad en esta vida? Levanté la vista confundido. El joven frente a mí me observaba con interés. Y mi figura se reflejaba en sus ojos oscuros y profundos. Solo entonces me di cuenta de que Calem había crecido mucho y ya me sacaba una cabeza. La inmadurez entre sus cejas se había desvanecido. Y ahora tenía un poco más de madurez y estabilidad. Nunca había visto a Calem así. En mi vida anterior. En este momento. Ya lo habían enterrado en la fría tierra. Lo miré y por un momento, no supe qué decir. La mirada de Calem se nubló al ver que no hablaba. Bajó la cabeza y sonrió sin mentir, sin autodesprecio. Es cierto. Han pasado 2 años. Su hermana debe tener a alguien que le guste. Estaba siendo brusco. Solo entonces me di cuenta de que lo había malinterpretado. No tengo a nadie que me guste. Le expliqué rápidamente que había estado ocupada con el trabajo estos años y que no tenía tiempo para una relación. Al oír mis palabras, Calem levantó la cabeza de repente y me miró fijamente. ¿En serio? Asentí. Digo la verdad. Genial. Calem me abrazó.
Su voz estaba llena de alegría. Me sobresalté por su repentino gesto y me quedé allí, rígido, sin atreverme a moverme. La temperatura abrasadora del joven atravesó su fina ropa y llegó a la mía. Sentí que mis mejillas empezaban a arder sin control. Hermana, ¿tienes tiempo ahora? Tenemos una relación. Se oyó la voz apagada del joven. Escuché la vibración en su pecho. Y mi corazón empezó a latir más rápido. Sí. Kalem me siguió a casa. Su excusa fue que no tenía hogar. Claro que sabía que mentía. La familia Damien ya había anunciado la noticia. Damien no era hijo biológico de su padre, sino fruto de la infidelidad de su madre. Aunque Kalem era hijo ilegítimo, él era el hijo biológico. El padre de Damien ya lo había llevado de vuelta con la familia Damien. Con su estatus y posición, ¿qué clase de casa no podría conseguir? Pero Kalem me abrazó del brazo con furia. Con un dejo de agravio en su voz, hermana. ¿Cómo pudiste soportar dejar a un débil, lamentable avaro y un joven guapo e indefenso como yo vagando por las calles? Me divertía su exagerada actuación. Pero no lo denuncié y lo dejé quedarse en mi casa. 9 después de que Kalem se mudara. Mi vida quedó completamente trastocada. Era muy dependiente y se pegaba a mí tanto al ir como al volver del trabajo. No se separaba de mí ni un instante. Para no interrumpir mi trabajo. Se sentaba en el taburete afuera de mi oficina todos los días. Justificándolo como protección. Al principio mis compañeros tenían curiosidad por saber quién era Kalem. Después, bajo mis innumerables miradas de advertencia, se callaron con sensatez. Después del trabajo. Me seguía de cerca. Cuando iba al supermercado a comprar, él empujaba el carrito. Cuando fui al mercado a comprar comida, él llevaba la cesta. Cuando fui a tirar la basura, él sostenía la bolsa de basura. Quienes no lo supieran pensarían que era la esposa virtuosa que cuidaba de una familia. Y yo era un amo que no tocaba el agua del manantial ni con los 10 dedos. Cuando nos acostábamos por la noche. Incluso se negaba a salir de mi cama. Lo justificó diciendo: le tengo miedo a la oscuridad y quiero que mi hermana me acompañe. No sabía si reír o llorar. ¿Cómo podía haber un chico tan pegajoso en el mundo? Pero este era el encanto de un amante más joven. A las 10 de ese día, justo al empezar a trabajar, me encontré con una figura familiar en el pasillo. Era Vivian. Llevaba ropa de maternidad holgada. Pero aún así no podía ocultar su figura demacrada. Incluso en la ropa. Podía ver claramente los huesos que sobresalían de su cuerpo. Tenía el vientre muy hinchado. Más exagerado que el de una mujer embarazada a término. Sabía que el superfeto masculino absorbía desesperadamente los nutrientes del cuerpo de la madre para asegurar su supervivencia. Instintivamente quise evitarla. Pero Vivian me detuvo un paso adelante. ¡Ay, ay! ¿No es esta la gran decana Serena? Es muy diferente cuando te metes en la cama de un hombre para adelantarte. Su voz sarcástica estaba llena de burla y veneno. Me detuve y me giré para mirarla. Mi mirada era serena. Boca de Lutcher. Vivian se me acercó con su barriga y me dijo con desdén: ¿qué? ¿Estás orgullosa de verme así? Fruncí el ceño y la miré confundida. ¿De qué tengo que estar orgullosa? Deja de hacerte la tonta. Vivian apretó los dientes y preguntó por qué. ¿Por qué Damien fue tan bueno contigo cuando te casaste con él? ¿Y te convertiste en la gloriosa señora Damien? Pero cuando me toca a mí, soy la esposa de un bastardo al que todos pueden escupir. Respondí con tono de inferioridad: ¿quién te dijo que él era bueno conmigo? Yo no lo dije. Vivian se quedó atónita y preguntó bruscamente: ¿qué quieres decir? Le respondí directamente: ¿qué quiero decir? Lo sabes muy bien. Vivian, ¿por qué deberías irte también? Deberías saber qué clase de persona es Damien en privado. Vivian palideció. Cuando se dio cuenta, de repente se volvió loca e intentó arañarme la cara. Rugió. Su cara se deformó. Perra. Perra. Lo hiciste a propósito.
Me empujaste a la hoguera a propósito. Me obligaste a casarme con Damien y a sufrir a propósito. Voy a matarte. Voy a matarte. Esquivé el ataque de Vivian. Por inercia. Casi se cae al suelo. Pero rápidamente extendí la mano y la estabilicé. Vivian. Tranquilo. Había un matiz de severidad y advertencia en mi tono. Esto es un hospital. No es lugar para que te comportes mal. No puedo calmarme. Vivian me apartó, me señaló la nariz y maldijo a Serena. Asesino. Si no fuera por ti, ¿por qué me casaría con ese demonio de Damien? Es culpa tuya. Me arruinaste. Yo no. Me sentí profundamente agraviado. Era evidente que era ella quien ansiaba casarse con Damien. Pero ahora me culpaba a mí. Hermana. En ese momento una voz familiar sonó detrás de mí. Era Calem. Aún sostenía el desayuno en la mano. Cuando me vio tirando y empujando con Vivian, una capa de escarcha cubría su hermoso rostro. Cuando Vivian oyó la voz de Calem, se detuvo. Se giró y miró a Calem. Y sus ojos se pusieron rojos al instante. Calem. Por fin estás aquí. Por favor, sálvame. Esta mujer quiere matarme a mí y al bebé. Vivian lloraba lastimeramente. Con el aspecto de una joven esposa agraviada, Calem se puso rápidamente delante de mí y me protegió con su espalda. Miró a Vivian con ojos fríos. Pero Vivian no entendía nada de la situación. Me señalaba. Siguió llorando Calem. Ella es Serena. La amante que quiere robarme a mi marido. Vine hoy a rogarle que me lo devuelva. Pero no solo no estaba de acuerdo. Además quería matarme. ¡Guau, guau! Las dotes interpretativas de Vivian eran excelentes. Y casi me decepcionó su lamentable apariencia. Pero por desgracia, Calem era mi perrita lobo y no se dejaría engañar por ella. Vivian. Será mejor que averigües la situación. Si mi hermana no me hubiera impedido ensuciarme las manos, la hierba de tu tumba ya tendría 2 metros de altura. Ni siquiera aprecias a mi hermana. Y te atreviste a ponerle una mano encima. Vivian, el centro de atención también. Te lo advierto. Si te atreves a tocar un solo pelo de la cabeza de mi hermana, te haré desaparecer de Ai-chan. El aura que rodeaba a Calem se volvió nítida de repente. Y su tono era frío. Lleno de advertencia. Vivian se quedó atónita y nos miró a Calem y a mí con incredulidad. Soy tu hermana menos y menos Lei. ¿Cómo pudiste hablar por alguien de afuera? Hermana menos y menos Lei. Calem parecía haber oído un chiste gracioso y no pudo evitar sonreír con desprecio. Vivian, acariciando aún su Saoi. ¿No lo sabías? Damien ya se independizó de la familia Damien con su madre infiel. Ahora la familia Damien no tiene nada que ver con él. Y mucho menos contigo. Calem. ¿Qué quieres decir? Vivian palideció. Obviamente asustada por las palabras de Calem. Calem la ignoró y se giró para mirarme. Su tono era amable, hermana. Vámonos. Asentí y seguí a Calem. Pero claramente subestimé lo loca que podía ser una persona. Justo cuando llegamos a la entrada del hospital. Vimos a Vivian salir corriendo del hospital con el pelo despeinado. Sosteniendo una botella de vidrio en la mano. La botella estaba llena de un líquido amarillo pálido que desprendía un olor penetrante. Era ácido sulfúrico. Hermana. Ten cuidado. Calem me protegió rápidamente tras él y luego apartó a Vivian con fuerza. Vivian se tambaleó. Y la botella de ácido sulfúrico que tenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. El olor penetrante llenó el aire. Y la gente alrededor se cubrió la boca y la nariz y huyó en todas direcciones. Vivian soltó un grito estridente. Le salpicaron la cara y las manos con ácido sulfúrico. Y se le partió la piel. Ensangrentado y destrozado. Al ver esta escena, sentí una oleada de miedo. Si no fuera por Calem, yo estaría desfigurada. Vivian Lenonova. ¿Estás loca?
Caleb se abalanzó y corrió a estrangular a Vivian. Sus ojos escarlata estaban llenos de ira. Te atreviste a lastimar a mi hermana. Voy a matarte. Vivian estaba tan asfixiada que no podía respirar y forcejeaba desesperadamente. Pero como mujer embarazada, no era rival para Caleb. Caleb. No puedes matarme. Llevo en mi vientre al hijo de tu hermano. Vivian logró pronunciar estas palabras. Su tono era de súplica. Caleb se burló y apretó la mano con más fuerza. Como si quisiera aplastarle el cuello. Niña. Vivian. No olvides que el niño que llevas dentro es un superhombre. Vivian se estremeció por completo. Como si alguien le hubiera dado en el punto más oscuro. Y su rostro palideció al instante. Sí. El niño en su vientre era un superhombre. Era un monstruo al que Damien la obligó a parir. Ridículamente. Ingenuamente pensó que el niño que llevaba en el vientre podía confiar en él para ganar estatus y consolidar su posición como la joven ama de la familia Damien. Era tan ingenua. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía dinero. Ni poder. Y sin trabajo. Aunque quisiera abortar y empezar una nueva vida. Bajo la influencia de la hormona materna. No pudo hacerlo. Por el resto de su vida. Solo podía vivir con este superniño. Caleb miró a Vivian con disgusto. Soltó su mano. Y la arrojó a un lado como si fuera basura. Vivian. Será mejor que reces para que mi hermana esté bien. De lo contrario. Haré de tu vida un infierno. Después de decir eso, Caleb me apartó. Observé la apariencia avergonzada de Vivian y no sentí ninguna compasión por ella. Una persona miserable siempre tiene algo de odio. El destino actual de Vivian era completamente obra suya. Volteé la cabeza y estaba a punto de agradecerle a Caleb cuando de repente me abrazó. Hermana. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Me diste un susto de muerte. Había una densa capa de preocupación y miedo en su voz. Sentí un ligero temblor en su cuerpo. Extendí la mano y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Lo consolé suavemente. Estoy bien. Estoy bien. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada preocupada de Caleb. De repente mi corazón se ablandó. Caleb. Gracias. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Caleb se quedó atónito. Y entonces una brillante sonrisa floreció en su rostro. Hermana. Mientras seas feliz. Me abrazó fuerte. Como si quisiera fundirme con sus huesos y su sangre. 12 un día después de que Vivian fuera rociada con ácido sulfúrico. Damien vino a mi casa. Antes de que pudiera pedir ayuda, me secuestró. En la fábrica abandonada, Damien estaba sentado en una silla destartalada, jugando con una daga en la mano. La espada brilló fríamente bajo la tenue luz. Estaba atado a un pilar y no podía moverme. Damien levantó la cabeza y su mirada se posó en mí. La comisura de su boca se curvó en un arco frío. Serena. ¿Cuánto tiempo sin verte? Su voz era baja y ronca. Como si viniera del infierno. Haciendo que la gente se estremeciera. Fingí calma y lo miré con frialdad. ¿Qué encuentro? No te conozco. Damien se rió. Fue como si hubiera oído un chiste. ¿No le suena? ¿Y qué hay de nuestra relación como marido y mujer en la vida pasada? Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Y mis pupilas se encogieron. Tú también renaciste. Damien se levantó lentamente y caminó hacia mí. Sí, tú también. Renací. Sé que estabas entre la multitud en ese momento. En esta vida. No me salvaste. Así que elegí a otra mujer. ¿Pero cómo pudiste? ¿Cómo no pudiste volver conmigo y, en cambio, lanzarte a los brazos de otro hombre? Con cada palabra que decía. Dio un paso más cerca de mí. No tenía a dónde retirarme. Damien extendió la mano y me agarró la barbilla. Su tono era frío. ¿Qué tiene de bueno ese chico guapo?
Él no puede darte lo que yo puedo. No, yo puedo darte cosas que él no puede. Sé bueno y obediente. Vuelve conmigo. Igual que antes. Soy el único que te ama de verdad. ¿De acuerdo? Miré al hombre frente a mí y solo sentí miedo. En mi última vida. Me encarceló y me torturó día y noche. Lo odiaba y deseaba que estuviera muerto. Respiré hondo y me obligué a calmarme. No. No me amas en absoluto. Solo quieres usarme para amenazar a Kalem. Solo quieres la propiedad de la familia Damien. Damien se quedó atónito. Y luego se echó a reír. Su risa estaba llena de burla y desdén. ¿Amor? No existe el amor verdadero en este mundo. Lo admito cuando me acerqué a ti. Sí, era para tener un hijo. Pero después descubrí que no podía controlarme. Quería tenerte a mi lado para siempre y convertirte en mi posesión exclusiva. Aunque tuviera que encarcelarte. No me importaba. ¿Y tú qué? Me traicionaste por ese chico guapo. Así que lo maté. Pero no esperaba tener la oportunidad de renacer. De verdad se atrevió a quitarme a mi mujer. No importa. Esa zorra de Vivian murió en un parto difícil. Y el niño también murió. No me queda nada. Pero sería bueno que pudieras morir conmigo. La mirada de Damien se volvió siniestra y cruel. Como si quisiera devorarme viva. No dudaba que las miradas pudieran matar. Habría muerto 1000 veces. Damien. Estás soñando. Lo miré con furia. Aunque muera, no estaré contigo. Cuando Damien escuchó mis palabras pareció enfurecerse. De repente levantó la daga que tenía en la mano y me apuñaló. Entonces muramos juntos ahora. Cerré los ojos con desesperación. Esperando la llegada de la muerte. Sin embargo, el dolor esperado no llegó. Abrí los ojos lentamente y vi que Kaelum había aparecido frente a mí en algún momento. Trece agarró la muñeca de Damien con una mano y me abrazó fuerte con la otra. Me protegió en sus brazos. Damien. Estás cortejando a la muerte. El tono de Kaelum era gélido. Como una sura del infierno. Damien se sintió intimidado por la guerra asesina que emanaba de él y olvidó resistirse por un instante. Kaelum. Suéltame. Soy tu hermano. Hermano. Kaelum pareció haber oído un chiste gracioso y no pudo evitar sonreír con desprecio. ¿Crees que mereces ese título? El rostro de Damien se llenó de ira. Dijo furioso. Kaelum, no olvides que te traje del orfanato. Y puedo enviarte de vuelta allí. Los ojos de Kaelum brillaron con frialdad. Y su porte imponente se volvió más feroz. Damien. ¿Crees que sigo siendo el huérfano que te dejaste manipular en mi vida anterior? Tú. Te lo digo. La familia Damien ahora me pertenece. Kaelum. Después de escuchar esto. En lugar de tener miedo, Damien se rió. ¿Y qué? Morirás aquí de todas formas. Justo cuando Damien terminó de hablar, se oyó un fuerte estruendo. Los guardaespaldas que Damien trajo finalmente notaron la anomalía y entraron. Me sobresalté y rápidamente le dije a Kaelum, Kaelum, ten cuidado. Kaelum me miró y me dio una mirada tranquilizadora. Hermana. No tengas miedo. Dije que te protegería. Después de decir eso, soltó a Damien y se giró para encarar al grupo de guardaespaldas. Kaelum me había dicho que, desde que tenía los recuerdos de su vida anterior, había empezado a practicar artes marciales. Todo para protegerme. Así que esos guardaespaldas no eran rival para él. Con unos cuantos puñetazos y patadas, los derribaron al suelo. Aullando de dolor. Cuando Damien vio que la situación no era buena, se dio la vuelta e intentó huir. Pero Kaelum lo derribó de una patada. ¿Crees que puedes correr? No es tan fácil. Kaelum miró a Damien con frialdad. Como si estuviera mirando a un muerto, Damien luchó por levantarse. Pero Kaelum le pisó el pecho. Lo dejó inmóvil. Damien tosió dolorosamente.
Un rastro de sangre le brotó de la comisura de la boca. Kaelum. Tú. No puedes matarme. ¿Por qué no puedo matarte? El tono de Kaelum estaba lleno de burla. Cuando secuestraste a mi hermana. ¿Alguna vez pensaste que mi hermana es lo más importante para mí? Yo. Antes de que Damien pudiera decir nada. Kaelum lo pateó hasta dejarlo inconsciente. Kaelum lo ignoró y se giró hacia mí. Y ató las cuerdas que me ataban. Hermana. ¿Estás bien? Me miró de arriba a abajo. Su voz estaba llena de preocupación. Negué con la cabeza. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás herido? Estoy bien. Kaelum negó con la cabeza y me abrazó fuerte. Hermana. Lo siento. Llegué tarde y te asusté. Le devolví el abrazo y le di unas palmaditas suaves en la espalda. Lo consolé con ternura. Estoy bien. Me alegra que estés aquí. Justo ahora. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más. Levanté la vista y vi varios coches patrulla acercándose y deteniéndose en la entrada de la fábrica abandonada. 14 después de que todo hubiera terminado. Kaelum me tomó la mano en silencio y siguió caminando. No fue hasta que entramos en la oficina de asuntos civiles que me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué me trajiste aquí? Miré el magnífico edificio frente a mí. Confundido. Kaelum me tomó la mano. Nuestros dedos se entrelazaron. Y su tono era de indiferencia, por supuesto que estamos aquí para casarnos. Hermana. Llevo 3 años esperándote. ¿No quieres casarte conmigo? Hermana. No quiero esperar más. ¿Y si te escapas con otro y me dejas? A mí. Me quedé atónito por su repentina acción. Vamos. ¿No es este desarrollo demasiado rápido? Ni siquiera había reaccionado. ¿Y ahora nos casábamos? Además. Solo tenía 20 menos 2 años. No. Soy 5 años mayor que él. ¿Cómo era posible? Como si pudiera leerme la mente. Kaelum me levantó la mano y me besó suavemente el dorso. Su tono era piadoso y sincero. Hermana, tal o sí. Te amo. Me enamoré de ti la primera vez que te vi. Sé que soy más joven que tú. Y puede que no te sientas seguro. Pero he estado trabajando duro para hacerme más fuerte. En el futuro seré aún más fuerte. Lo suficientemente fuerte para protegerte. Cuídate. Y hazte feliz por el resto de tu vida. Así que. Hermana. Dame la oportunidad de cuidarte. ¿De acuerdo? La voz del joven era profunda y melodiosa. Como el sonido de un violonchelo. Miré sus ojos cariñosos y escuché su sincera confesión. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo admito, en ese momento me conmovió. Le devolví la mano y asentí solemnemente. Bueno. Quizás no haya un amor apasionado entre nosotros. Pero nos tenemos el uno al otro. Y eso es suficiente. 13 Kaelum y yo obtuvimos el certificado de matrimonio primero y luego nos casamos. La boda fue magnífica. Después de todo, era la boda del joven amo de la familia Damien, la familia más rica de Aichen. Tenía que ser un evento glorioso. Con el vestido de novia que Kaelum me había elegido personalmente, caminé paso a paso hacia el centro del escenario. Hacia mi novio. Kaelum vestía un traje negro. Alto y guapo. Con una sonrisa feliz en el rostro, me extendió la mano. Justo cuando yo toqué la suya. La gran pantalla del escenario se iluminó de repente. Entonces dejó escapar un suspiro. Aparecieron varias fotos. Eran fotos mías de cuando estaba en el orfanato. En las fotos, yo era delgada y pequeña. Llevaba ropa andrajosa. Pero tenía una sonrisa radiante. A mi lado estaba un niño flacucho. Tomados de la mano. Nos reímos sin piedad frente a la cámara. Me quedé mirando las fotos en la pantalla con la mirada perdida. Y mis ojos se pusieron rojos al instante.
El chico de la foto se superponía con el joven que tenía delante. Y de repente lo comprendí todo. Resultó que la primera vez que Kaelum se enamoró de mí no fue nuestro primer encuentro bajo el plátano. Empezó hace mucho tiempo. En aquel pequeño orfanato. En mi mente la figura de aquel niño de atrás emergió incontrolablemente. Siempre me seguía y me llamaba hermana con voz infantil. Siempre me metía a escondidas los dulces más deliciosos en el bolsillo. Siempre que me acosaban, era el primero en salir corriendo a protegerme. Más tarde, fue adoptado por una amable pareja. El día que se fue, me escondí en mi habitación y lloré un buen rato. Pensé que no lo volvería a ver en mi vida. Sin embargo, el destino es tan maravilloso. Después de dar vueltas en círculos, finalmente nos reencontramos y nos convertimos en marido y mujer. Kaelum seguía sonriendo con crueldad y fuerza, y me agarraba la mano con fuerza. Doctora Serena. Esta vez. No me olvides otra vez. Negué con la cabeza. Las lágrimas corrían por mi rostro. No. Nunca más. Fin del texto completo.